cada año siempre son un desafío. Tantos años que yo llevo aquí en la iglesia, 48 años llevo comenzando los meses de enero, diciendo qué digo, de qué hablo, que sea que asiente base para el futuro. Y no deja de ser un desafío decir algo diferente cada año. Y pensando en que es mi opinión, y espero que sea la suya también, que el comienzo de un año, como es cierto que Dios siempre quiere cosas mejores para nosotros, que Dios no quiere que vivamos en el pasado, que en el pasado no hay futuro, que hoy, mis queridos hermanos, que hoy, 9 de enero, es el primer día del resto de nuestras vidas. Y que hoy, con la visión correcta, podemos vivir sin frenos, sin límites, sobre todo nuestra vida espiritual. Dios anhela, Dios desea que tú y yo prosperemos en todo, que nuestra alma prospere. ¿No dice eso, mis hermanos, tercera de Juan, donde el apóstol le dice a aquel hermano a quien él le escribe: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma? Yo no sé las demás cosas, yo no sé fama, fortuna, pero yo sí sé que Dios está hoy interesado en hacer que nosotros prosperemos espiritualmente. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos creen que es el deseo, la voluntad de Dios? Si hay algo que Dios desea, es que tú y yo crezcamos. ¿No dice eso la palabra? Segunda de Pedro 3:18 dice: antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios quiere que crezcamos en la gracia y en el conocimiento del Señor. Eso es lo que Dios desea. Por lo tanto, yo quisiera compartir con ustedes algo que yo creo que bíblicamente fue algo trascendental. Yo quisiera utilizar como trasfondo una historia bíblica de algo que ocurrió cuando Dios habló que lo que venía adelante en el futuro era algo trascendental, era algo importantísimo. Y Dios habló y Dios dio instrucciones sencillas, pero poderosas, fundamentales para el triunfo. Es mi opinión, es mi convicción que Dios quiere mi triunfo espiritual, mi progreso, mi crecimiento espiritual, y Dios quiere el mismo para ti. Dios quiere eso. Lo único que hace falta es que tú y yo nos pongamos en sintonía con Dios. El hombre pone el querer y Dios pone el poder. Tú y yo tenemos que decidir si nos ponemos de acuerdo con Dios o no. Dios dice: esto es lo que yo quiero y esto es lo que yo proveo para hacer eso posible. Es cuestión de que tú y yo digamos: heme aquí, anótame a mí ahí. Yo quisiera que ustedes se anotaran hoy para algo especial. Que ustedes es algo sencillo. Mi mensaje es muy sencillo. Y probablemente son pasajes que ustedes han leído, algunos de ustedes han leído quizás varias o muchas veces en sus años como cristianos. Pero yo quiero tomar esa historia, una historia, dos historias en realidad, pero una principalmente, la primera que les voy a comentar en esta mañana, porque fue un nuevo comienzo para el pueblo de Israel. Ustedes saben que el Antiguo Testamento es principalmente la historia, es la historia del pueblo de Israel, es la historia de un pueblo, de un grupo, de una etnia, de una nación que Dios creó de la nada. Dios comenzó con un hombre que era nada menos que un arameo, era un iraquí, vivía en Irak, vivía en el sur de Irak, en una ciudad que se llamaba Ur de los caldeos, al sur de lo que hoy en día sería Irak.
en aquel entonces era Caldea o Babilonia, la capital era Babilonia. De allí Dios vio la fe de un hombre. Y en el capítulo 12 del libro de Génesis comenzó esta historia preciosa, entretejida a lo largo de 39 libros que le llamamos el Antiguo Testamento. La historia del pueblo de Israel comienza con Abraham, donde Dios le habla a Abraham y le dice: sal de tu tierra, sepárate de tu parentela y déjame guiarte, que te voy a llevar y te voy a dar a ti una tierra que va a ser la herencia que tú le vas a dejar a tus descendientes. Y la Biblia dice en Génesis capítulo 12 que Abraham, sin saber a dónde iba, se dejó guiar por Dios, le creyó a Dios. Dicho sea de paso, le creyó muchas veces a Dios. La fe de Abraham fue una fe especial, es una fe digna de tú y yo imitar. Confiar en Dios es creerle a Dios. Confiar en Dios no es creer en Dios. Confiar en Dios es creerle a Dios. Hay una diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Los demonios creen en Dios, pero no le creen a Dios. Por eso dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. Creen en Dios, saben que existe Dios, pero no confían en Él. Tú y yo, no es cuestión de que creamos en Dios, es que le creamos a Dios. Que lo que Dios diga, digamos, eso es verdad y por ahí es que voy. Por ahí es que voy. Le apuesto a Dios. Que tú y yo le apostemos a Dios. No le apuestes a Lumikosuki, ni a los caballos, ni a los perros, ni a Hayalay, ni a la bolita, ni a la lotería. Apuéstale a Dios. Amén. Y si quieres apostarle algo más, mira, apuéstale a la palabra, que este libro es la verdad absoluta de Dios. Había una muchacha en la iglesia que quería casarse y me decía: yo le estoy apostando a Dios. Y yo decía: haces bien. Bueno, pues le apostó y ganó. Se llevó a la golilla un muchachón. Le apostó a Dios. Abraham tuvo descendencia, Isaac, Jacob, y todos los descendientes, toda la nación de Israel son descendientes de Abraham. Dios lo sacó desde Ur de los Caldeos, lo llevó cientos de kilómetros y lo llevó hasta la tierra de Canaán. La tierra de Canaán que estaba llena de otras naciones fuertísimas, algunas de ellas naciones de gigantes. Y Dios le dijo, no solamente a Abraham, sino a sus descendientes: no tengan miedo, que esta tierra se las voy a dar yo a ustedes en herencia. Yo voy a desposeer, yo voy a desalojar esta tierra y se las voy a dar a ustedes, porque yo he escogido que así sea. Y yo he escogido que mi nombre esté en esta tierra y que mi ciudad eterna sea Jerusalén. Y Dios sacó de Jerusalén nada menos que a los jebuseos. Los jebuseos eran los dueños de esa montaña donde está Jerusalén. Y dijeron: nosotros somos tan fuertes que ustedes no entran aquí. Es más, los ciegos y los mancos van a poder más que ustedes. Pero no podían más que Dios. Y Dios le dio esta tierra a los descendientes de Abraham. Pero yo quiero decirles, si usted no lo sabe, aunque supongo que la mayoría tengan esta noción, que la historia del Antiguo Testamento es principalmente una historia de muchos fracasos, de muchas desobediencias, de mucha incredulidad por parte de los hebreos. Los descendientes de Abraham fueron incrédulos. Violaron los designios de Dios, las órdenes de Dios. Y lo interesante es que el Nuevo Testamento nos dice a nosotros que todas las cosas que están escritas en la Biblia están escritas para enseñarnos a ti y a mí a cómo nosotros no cometer los mismos errores. Eso dice Primera de Corintios, capítulo 10.
Y lo dice también Romanos capítulo 15, que las cosas que fueron escritas, que ocurrieron antes, fueron escritas para nuestra enseñanza, para nuestra amonestación, para nuestra advertencia, para que no cometamos semejantes errores nosotros. Bueno, Dios, Abraham, Isaac, Jacob, y continuó la historia. Dios sacó a aquel pueblo judío 400 años siendo esclavizados en Egipto, y a través de Moisés los sacó a la tierra prometida, los llevó por el desierto, llegaron al borde, a la orilla del río Jordán, en lo que hoy en día se pararon en lo que hoy en día sería Jordania. Cuando usted está en Israel y usted mira al otro lado del río Jordán y del Mar Muerto, usted ve las montañas de Jordania, y una de esas montañas fue donde Dios le dijo a Moisés: sube y mira la tierra prometida, pero no vas a entrar tú. Yo voy a utilizar a tu sucesor para que haga introducir a mi pueblo a la tierra prometida, y tú quedarás, ya fallecerás mirando de lejos sin alcanzar la tierra prometida. Y así fue. Allí murió Moisés en una de esas montañas de Moab, que hoy en día Moab sería el territorio ocupado por Jordania. Y Josué toma el mando y Dios le dice a Josué: es hora de cruzar el río Jordán. Vas a cruzar y vas a entrar en la tierra prometida. No le tengas miedo a los enemigos que vas a encontrar. Tienes que pelear, pero despreocúpate, yo estoy peleando por ti. Yo voy al frente y voy a la retaguardia. Yo te voy a defender, yo voy a desalojar, yo voy a darte victoria sobre todos los enemigos. Pero tú tienes que enfrentarte, tú tienes que ir al campo de batalla, y yo te voy a dar la victoria. Tremenda enseñanza. La vida cristiana no es un paseo por un parque, por un jardín. En la vida cristiana hay batallas. Pero mis hermanos, el mismo Dios que le prometió victoria al pueblo de Israel es el Dios del Nuevo Testamento que nos promete victoria a ti y a mí. Y dice que va a estar con nosotros siempre. Que el mal no nos puede tocar. Dios nos da la victoria. Bueno, Dios le habló a Josué cuando iban justo antes de cruzar el río Jordán. Pero las cosas que Dios le dijo a Josué, en mi opinión, fueron trascendentales, porque les esperaba cientos de años. Quiero que sepan, entre paréntesis, que esos cientos de años fueron años de muy malas decisiones. Los hebreos, en vez de confiar en Dios, desconfiaron de Dios. En vez de obedecer a Dios, le desobedecieron y le vinieron consecuencias horribles. La historia del Antiguo Testamento lo relata con lujo de detalles. Pero inicialmente esa movida de cruzar el río Jordán y entrar a la tierra prometida, yo la quiero comparar a encontrarnos tú y yo hoy, 9 de enero del 2022, con un futuro hasta que Dios quiera. El año 2022 y años futuros. Dios quiere que tú y yo tengamos victoria. Dios quiere que tú y yo vivamos victoriosamente, exitosamente, que experimentemos su poder, su gracia en nuestras vidas. ¿No crees tú que Dios quiere que tú experimentes su poder, su presencia? Eso es lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Pues yo quisiera leerles estos versículos, lo que Dios le dijo a Josué antes de que Josué introdujera al pueblo de Israel en la tierra prometida. Y por eso le voy a pedir a mis hermanos allá atrás que me pongan el primer pasaje en Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Y vamos a leer unos cuantos versículos, pero el más importante es el último que vamos a leer en este pasaje. Aquí Dios le habla a Josué. Es el 6º libro de la Biblia. Moisés escribe los primeros 5 y Josué escribe el libro número 6 del Antiguo Testamento. Moisés escribe lo que los judíos consideran que es
el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, el Torá, que es la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los primeros 5 libros escritos por Moisés, la voz de Dios, las órdenes de Dios, las instrucciones de Dios. Moisés las escribió en esos primeros 5 libros. Y aquí en el capítulo 1 del libro de Josué, Moisés muere y Dios comienza ahora a manifestársele y a hablarle a Josué. Y le dice, en primer lugar, mi siervo Moisés ha muerto. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que pasó, Josué, que tú fuiste testigo, quedó en el pasado. De aquí en adelante, yo voy a hacer algo nuevo contigo. Tú y yo tenemos que olvidarnos del pasado. Eso dice Pablo en el libro de Filipenses, que nosotros como cristianos, las cosas que han pasado, debemos de olvidar lo que queda atrás. ¿Y qué debemos de hacer? Extendernos hacia lo que tenemos por delante, a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos quieren eso? Dios no quiere que vivamos en el pasado. Dios no quiere que vivamos en lo que Dios hizo hace un año. El Dios de hace un año es el mismo Dios de aquí a un año. El Dios del pasado es el Dios que quiere hacer cosas nuevas en el futuro. ¿Quieres tú cosas nuevas? Es cuestión que le creamos a Dios. Aunque no te pueda ver, sé que estás obrando. Dios, aunque no lo veamos, Dios está obrando en el futuro, en tu mañana y en el mío. En el futuro Dios está obrando. Lo que Dios tiene por delante para nosotros son cosas buenas. Lo que tenemos que hacer es extendernos, virarnos hacia lo que tenemos por delante. Eso es lo que Dios le dijo aquí a Josué. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora vamos a empezar algo nuevo. Le dice, ahora pues, tú levántate y pasa este río Jordán. Nunca Moisés había cruzado el Jordán. Ahora lo iba a cruzar Josué. Moisés nunca lo cruzó, ahora Josué lo iba a cruzar y le dice, prepárate que ahora tú vas a cruzar el río Jordán, tú y todo este pueblo que tú vas a dirigir a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Versículo 2. Versículo 3, miren lo que dice. Dios le habla a Josué, yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, yo les he entregado. Cuando tú cruces el Jordán, Josué, y pases el río y toques tierra seca, yo le prometí a Moisés y a Abraham que esta tierra sería la tierra de mi pueblo Israel. Y yo les he entregado, como se lo dije a ellos, todo lugar que pise la planta de tu pie. Dios prometiéndole que cada lugar iba a ser de victoria si ellos le hacían caso a Dios. Todo pie, todo paso, cada pedacito de tierra, cada pie cuadrado, esa tierra es tuya. Tremenda promesa. Y Dios le hace, para los arquitectos aquí, los agrimensores, Dios le da la medida de la tierra. Miren lo que dice el versículo 4. Desde el desierto al sur, el Negev, todo el desierto de Judea. ¿Hasta dónde? Desde el sur hasta el Líbano, hasta el norte. Esos son los límites colindantes. Hasta el gran río Éufrates al norte. Toda la tierra de los heteos. Ese es uno de los pueblos que Dios desalojó. Los heteos, que eran idólatras, sacrificaban a sus niños, a sus dioses. Tenían todo tipo de impureza, de vida inmoral. Los heteos. Toda la tierra de los heteos va a ser de ustedes, le dice Dios a Josué. Hasta el gran mar en el occidente, el mar Mediterráneo, donde se pone el sol.
será vuestro territorio, norte, sur, norte, este y oeste. Le da los 4 puntos cardinales del territorio de Israel, de la tierra prometida. Versículo 5. Josué, óyeme bien, te vas a encontrar ahí gente altísima, habían gigantes en esa tierra. En esa tierra es donde los espías, en el libro de Números, capítulo 13, dice que los espías fueron a espiar la tierra y que trajeron los racimos de uva, porque era una tierra tan fértil que se le llama la tierra donde fluía la leche y la miel. Dice que los racimos de uva y de higo que traían eran tan grandes que tenían que ponerlo en una estaca y traerlo entre 2 hombres. Dice, pero nos encontramos allá adentro a los gigantes. Nosotros parecíamos como langostas al lado de ellos. Y ahí perdieron la confianza en Dios, temieron y desobedecieron a Dios. Ahora Dios le dice a Josué, óyeme, Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Amén. Dios le habla a Josué y le dice, como estuve con Moisés, que le habló al mar rojo y se abrió, voy a estar contigo, no te voy a dejar. Confía en mí, sé valiente, confía en mí. Dicho sea de paso, qué interesante que este versículo, estas palabritas, no te dejaré ni te desampararé, me parece a mí que yo las recuerdo en un lugar en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, donde dice el Señor, no tengas miedo, yo voy a proveerte todo lo que tú necesitas. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Nunca, dice en Hebreos capítulo 13, nunca te dejaré ni te desampararé. Así que mi hermano, eso no era solamente para los judíos, es para ti y para mí también. ¿Qué te parece? Gloria a Dios. ¡Qué bueno es Dios! Promesa de Dios. No te dejaré ni te desampararé. Aquí se lo dice a Josué. Miren lo que dice el versículo 6. Por lo tanto, esfuérzate y sé valiente. Sé muy valiente, porque tú repartirás a este pueblo por herencia la tierra de la cual juré a sus padres que se la daría a ellos. Esfuérzate, sé valiente, porque tú vas a repartirle a este pueblo esos territorios de la tierra que yo te voy a dar. Esfuérzate y sé valiente. Parece que era importante eso es trascendental. ¿Qué tenemos que hacer en el 2022? Esforzarnos y confiar en Dios y ser valientes. Porque hay una pelea. Lo que pasa es que Dios dice que la victoria es nuestra, porque nosotros en Cristo Jesús somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Versículo 7 continúa el mensajito de la valentía. Dice así, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? No era muy valiente con la espada, no era muy valiente. No, Dios le había dicho, yo voy a pelear por ti, yo voy a la delantera y voy a estar a tu retaguardia también. Yo voy a estar ahí peleando contigo, pero tú tienes que hacer acto de presencia. Pero aquí, este versículo le dice lo que era importante para Dios. Esfuérzate y sé muy valiente para hacer ¿qué? No es como meter una espada, no es como hacer una emboscada, no es como tener estrategia de guerra. Esfuérzate y sé muy valiente ¿para qué? Para cuidar de hacer ¿qué cosa? Conforme ¿a qué? A toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Cuál era la ley? ¿Era esto? Era ese pedacito de la Biblia, 5 libros. Miren si Dios es bueno, mis hermanos. Miren si tenemos un Dios bueno y grande, que el Dios nuestro
nos ha añadido todo esto. Antes habían 5 libros y había que ser valiente y obedecer esto. Miren cuántas promesas nos ha dado Dios. Dicen que en la Biblia hay más de 7,000 promesas de parte de Dios. Para nosotros poder decir, amén, así va a ser. Si lo dice Dios, es verdad. Por ahí es que voy. Me voy a esforzar y voy a ser valiente y confiar en Dios. De todo mi corazón. Proverbios capítulo 3. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Así es, mis hermanos. Dios nos ha dado no solo esto, sino todo esto. Dice que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Miren cómo hay promesas ahí. Como hay palabra de Dios, ¿será bueno Dios? Nuestro Dios es bueno, poderoso. Nuestro Dios, no hay quien pueda callarle, taparle la boca a Dios. Miren esto, ustedes saben cómo ha hablado Dios en la historia para dejarnos este libro. Ustedes saben el valor que tiene este libro. Yo espero que ustedes tengan una Biblia. ¿Qué iPhone ni iPhone? Una Biblia para poderla subrayar. Y poder decir, espérate, ¿dónde estaba aquello que yo subrayé? Este libro debe ser el compañero inseparable tuyo y mío. Y aquí Dios le dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer todo lo que Moisés te mandó. No te apartes de esto, no te apartes, ¿cómo? Ni a diestra, ni a siniestra. Para que seas, ¿qué? Para que seas, ¿qué? Si no te apartas, ¿qué vas a hacer? Dígalo en voz alta. Si no te apartas, le dice Dios a Josué, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer qué? ¿Cómo? Dígalo alto. Prosperado. Dígalo alto. Prosperado. ¿Cuántos quieren prosperidad de parte de Dios? La prosperidad de parte de Dios no es un tiquecito de la lotería. Es prosperidad espiritual. Es cuando Dios está floreciéndote por dentro, que tú sabes que tú estás creciendo, que Dios está utilizándote, que tus dones están siendo usados por Dios, que tu vida está llevando fruto, tu familia, tu vida personal. Esa es la prosperidad, mi hermano, que los cristianos debemos desear. ¿No creen ustedes? Hay por ahí quien dice, un Mercedes-Benz, un Mercedes. Ay, déjame tocarlo, a ver si la suerte es loca y me toca a mí. No, mi hermano, la verdadera prosperidad es la de adentro, la del corazón, la de tu espíritu, la de tu crecimiento espiritual, la de tu familia. Dios le dice, si tú, nada más que con eso, si tú obedeces todo lo que yo le dije a Moisés, tú vas a ser prosperado en todo lo que tú hagas, en todo lo que tú hagas. Ahora, óiganme bien, mis hermanos, ahora viene el versículo que yo creo que es la clave. Este es el versículo trascendental para nosotros en el 2022. Mi mensaje se encierra en este próximo versículo. Miren lo que dice el versículo 8. Le dice Dios, hablándole a Josué, le dice, nunca se aparte de tu boca, ¿qué cosa? Este libro de la ley. Bueno, ¿y cómo es que nunca se aparta de la boca de uno este libro? Porque hay que citarlo. ¿Y cómo lo cita uno? Cuando se lo aprende, cuando lo lee. Tú no puedes decir porque el domingo fui a la iglesia, no me diga, oí un mensaje más bueno. Sí, me puedes dar un versículo. Espérame que el domingo que viene le pregunto a Freddy. No es que no sea parte de mi boca, es que no sea parte de la tuya. Tienes que leerlo y aprendértelo tú. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley.
Al contrario, ¿qué tenemos que hacer? Dios le dice a Josué, de día y de noche. ¿Qué tienes que hacer? Medita, piensa, reflexiona en lo que leíste para que guardes y hagas conforme a lo que leíste. ¿Cómo vas a hacer si no lo leíste? ¿Cómo vas a obedecer si no sabes lo que dice? Para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Porque si haces eso, ¿qué te va a pasar? Entonces harás, ¿qué? Prosperar tu camino y, dígalo, el que lo está diciendo allá atrás, dígalo, dilo mi hermana. Todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Mis hermanos, el triste problema de los cristianos, le voy a decir cuál es. Yo soy cristiano hace muchos años. Yo tengo las mismas batallas que ustedes. Yo tengo los mismos desafíos, las mismas luchas, las mismas distracciones. Este mundo nos quiere distraer, el diablo. Miren, yo no encuentro el momento donde el diablo se desata en mi vida, en mi casa, es cuando yo abro la Biblia. Ahí es donde me vienen pensamientos de lo que tengo que hacer, de lo que hice hace 27 años. Suena el teléfono, el perro ladra, la luz se va. Leer la Biblia, ahí es donde el enemigo dice, esto es lo que hay que impedir que pase. Así que si tú no estás leyendo la Biblia mucho, es porque el diablo se está dando banquete contigo. Se está dando banquete. ¿Por qué? Porque los cristianos nos descuidamos. Miren, no hay nada de mayor descuido para el cuerpo de Cristo. Yo llevo unos cuantos años, creo que me he ganado el derecho a decirles lo que les voy a decir. Yo llevo en esta iglesia 48 años y 2 o 3 en otra. La iglesia donde yo nací espiritualmente. Yo he estado nada más que en 2 iglesias en toda mi vida. Aquí el Señor me abrió la puerta y me trajo aquí las circunstancias y aquí, y por la gracia de Dios, aquí vamos a hacer muchas incursiones en otros lugares, pero esta es mi base. Y he estado aquí 48 años y mi observación es esta. Los cristianos somos descuidados en leer la Biblia. La mayoría de los cristianos no leen la Biblia diariamente y eso es lo que yo les propongo a ustedes. Y denme 5 minutos que se lo voy a mostrar más específicamente. Los cristianos nos descuidamos y no leemos la palabra. Y a mí no se me olvida jamás lo que yo leí hace muchos años de un evangelista famoso, probablemente el más famoso que hubo en Estados Unidos en el siglo XIX. Se llamaba Dwight L. Moody. Fue evangelista y tuvo una iglesia en Chicago y hoy en día todavía hay una iglesia en Chicago producto de la iglesia que él plantó y de un instituto bíblico en Chicago que se llama Moody Bible Institute. Y Dwight L. Moody dijo, el siglo pasado, o la Biblia te aleja del pecado o el pecado te aleja de la Biblia. Las dos cosas no pueden convivir porque son incompatibles. O la Biblia te aleja del pecado o el pecado te aleja de la Biblia. Y hay veces que el pecado, ¿saben cuál es? La dejadez, la falta de disciplina, la indisciplina. A veces el pecado es una tontería como tengo demasiadas cosas que hacer, no tengo tiempo para leer la palabra hoy. Mi hermano, si tú o yo o el que sea, si estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para leer la Biblia, estamos demasiado ocupados. Tan sencillo como eso. Que Dios nos ayude a decir, mi prioridad es que yo le voy a dar un tiempito a Dios todos los días. Miren, y no tienen que usar esto es nada más que una ayuda, una guía. Pero ahí en la librería
tenemos este plan para leer la Biblia en un año. Alguien vino en la reunión anterior y me dijo, yo no estoy siguiendo eso. No tienes que seguirlo. Pero si quieres una guía, aquí hay 3 opciones. La favorita mía sería la tercera. La tercera, que es esta, tercer plan de principio a fin. Un pedacito de la Biblia todos los días. Yo estoy terminando en este momento en mi lectura privada en mi casa, terminando el libro de Números. Y yo escojo distintos libros. Los cristianos sustituimos la iglesia. ¿Saben lo que decimos? Yo voy el domingo, yo voy el miércoles y allí me van a leer la Biblia. Dios no quiere, la iglesia es buena y venir y reunirnos y cantar y orar y que ustedes sean estimulados con estas palabras. La iglesia cumple objetivos en nuestra vida. Dios nos creó para convivir dentro de una comunidad. Dios no nos creó para ser Tarzán, solo con Juan en la selva y con Boy y con Chita. Ni para ser Rambo, Sylvester Stallone allá en Vietnam. No, que yo sí que estoy armado hasta los dientes. No, Dios quiere que seamos una comunidad de creyentes donde cada uno ejercite sus dones espirituales y animemos a otros y nos amemos unos a otros y hagamos todos esos unos a otros que la Biblia menciona. ¿Cómo vamos a hacer eso si no somos una comunidad? Si no somos un grupo, una asamblea de creyentes. Hay un lugar en la iglesia, pero mi hermano, la iglesia no puede sustituir el tiempo que tú y yo nos pasamos leyendo la Biblia. Si la iglesia ha sustituido tu tiempo a solas con Dios, estás mal. Dios quiere que tú y yo tengamos un tiempo donde Dios nos hable solito. Alguien me dijo hoy, Dios me habló hoy, qué bueno. Pero mi hermano, si Dios te habló hoy domingo por algo que yo dije, imagínate si tú mañana lunes te sientas a solas y le dices, Dios, ahora no lo quiero a través de tercera, quiero que venga directa la comida. Háblame tú a mí y abre la Biblia y vas a ver lo que te va a pasar. Dios va a empezar a florecer en tu corazón cuando tú te sientes y digas, Señor, de aquí no me paro. Si tú no me dices algo, Señor, algo yo tengo que llevarme de aquí. Y de repente empiezan los versículos a saltar de la Biblia y a agarrarte por el cuello. Léeme a mí, mira esto. Mi hermano, no sustituyas la participación en la vida comunal de la iglesia y lo sustituyas por tu tiempo a solas con Dios. Tú vas a ser mejor cristiano si te pasas tiempo a solas con Dios. Es más, quiero mostrarles un versículo más que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 17. Deuteronomio, capítulo 17. Dicho sea de paso, les quiero comentar lo siguiente. Aquí estamos hablando en español, en castellano. El castellano a ti y a mí nos viene de los que nos conquistaron o colonizaron. Nos viene de España y nosotros somos conocidos como Iberoamérica o Hispanoamérica. Hablamos español, hablamos castellano. Y yo les estoy leyendo hoy la Biblia en castellano. La Biblia, la Reina Valera, que es una versión que comenzó en 1569, en el siglo XVI. Y la han ido actualizando con idioma, con lenguaje, con castellano más moderno. Esta Biblia es preciosa, esta traducción es buena, fidedigna. Tú y yo, este es el libro, la Biblia, es el libro más traducido a más idiomas que todos los libros puestos juntos. La Biblia está traducida a cientos de idiomas y dialectos porque los cristianos han tenido pasión porque la palabra escrita llegue a los rincones más remotos de la tierra. Y llegó a la tierra de Cervantes. Y Dios nos ha provisto a ti y a mí la Biblia,
los 66 libros en castellano. Ustedes saben que había un tiempo en la historia donde este libro no existía en el idioma común de los pueblos, nada más que los idiomas antiguos, hebreo, griego, arameo, y quién sabía hablar o leer esos idiomas, la élite del mundo. Y Dios se encargó de que la palabra de Dios estuviera al alcance de las masas. Las masas somos tú y yo. Ustedes saben, para que este libro se tradujera en España al castellano, ustedes saben cuántos hermanos tuyos y míos sacrificaron su vida y fueron torturados y quemados en la hoguera para que este libro exista en castellano. Ustedes saben lo que le hacían a cualquier persona que lo agarraban con una copia de la Biblia en castellano. O tener una Biblia en su posesión era un delito y lo quemaban en la hoguera en los famosos o infames autos de fe. Dios sacrificó la vida de quién sabe cuántos hermanos nuestros para que tú y yo tengamos este libro en castellano, en español, y podamos decir: Señor, qué clase de libro, qué privilegio el mío. Oh Dios, cuánto amo yo tu ley. Como dice el Salmo 119, 97, cuánto amo yo tu ley. Todo el día yo medito en ella. ¿Y qué hacemos los cristianos? Yo he visto una cantidad de hogares donde la Biblia está así, mire. Está el mueble en la sala, en la entrada, en la puerta, hay un mueble más bajito que esto. Oye, la Biblia abierta. Sí, ahí está para ahuyentar aquí las cosas malas. Busca por algún lugar que hay un vaso de agua también, por ahí en algún escondite de la casa hay un vaso de agua también. Este libro no es cuestión de tenerlo abierto, es leerlo. Es cuestión de leerlo. Quiero que vean un versículo más, un pasajito muy corto. En Deuteronomio capítulo 17, Dios le habla a Moisés. Y Dios le dice: Moisés, vendrá el día cuando mi pueblo quieran que tú le escojas un rey, que los dirigentes le escojan un rey. Te lo estoy pronosticando con anticipación. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 17, versículo 14. Y por favor, préstenle atención a uno de los últimos versículos aquí. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Versículo 15. Cuando eso pase, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escoja. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Así que tenía que ser de sangre hebrea el que fuera rey. Versículo 16. Además de eso, ¿qué tenía que hacer un rey? Mire lo que dice. Pero él, el rey, que no aumente para sí caballos, que no tenga tremenda caballeriza con animales y querubines. No. Que no se llene de riqueza ni de poderío militar. No, eso no es lo importante. Dice Dios: ni haga volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Esto es lo que los reyes hicieron, lo opuesto. Fueron a Egipto y compraban caballos y los traían para Israel. Tal y como Dios le dijo que no hicieran, así hicieron los reyes de Israel. Desobedecieron a Dios por completo, no en balde
perdieron la tierra y fueron exiliados. Cualquier pueblo que pierde su tierra, su patria, su país, tiene problemas serios con Dios. ¿Oyeron? ¿Aló? Como nos toca de cerca eso. Que no haga volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová les ha dicho, nunca vuelvan por este camino. Versículo 17, que el rey tampoco se haga de muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro aumente, amontone para sí en abundancia. Ni mujeres, ni dinero, ni caballo, ni poderío, que no haga nada de eso. Esa no es mi voluntad, le dice Dios cientos de años antes que escogieran un rey. ¿Qué tiene que hacer el rey cuando sea escogido y puesto en el trono? Versículo 18. Cuando se siente en el trono, sobre el trono de su reino, ¿qué tiene que hacer? La copia de la Biblia que tenían los sacerdotes, que la agarre y le diga, préstamela, que yo voy a hacer mi propia copia a mano yo. El rey tenía que hacer su copia. ¿Saben por qué, hermano? Porque tener unos pergaminos, ese era un privilegio para un grupo selecto. Tú y yo tenemos la bendición. La Biblia en castellano la hay en docenas de versiones. Más moderna, menos moderna. Esto es algo serio. En inglés ni se diga. ¿En cuántos idiomas? En aquel entonces tener una Biblia era un privilegio. Y dice que el rey pide prestado la Biblia de los sacerdotes. Escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Haga una copia con su propio puño y letra. Versículo 19, y lo tendrá consigo, este libro lo va a tener consigo, y que lo lea, ¿cuántos días? Todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda, ¿qué? A temer a Dios, a Jehová su Dios, número uno. Número dos, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos. Y número tres, para ponerlos por obra. Tiene que leerla todos los días el rey. Si yo mal no recuerdo, ¿no dice la Biblia de ustedes que gracias a Jesucristo tú y yo somos reyes y sacerdotes con Él y vamos a reinar con Él cuando Él venga a reinar? Que somos una nación de reyes y de sacerdotes. Tendremos la misma responsabilidad. ¿Para qué? Versículo 20. ¿Cuál es el peligro que había que evitar? Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento, ni a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en el reino, él y sus hijos en medio de Israel. Es para su bendición, para su bendición. ¿Para qué te estoy diciendo todo esto yo esta mañana? Yo mañana voy a leer mi Biblia. Yo no tengo poder para hacer que tú leas la tuya. Lo único que puedo hacer es animarte lo mejor posible. Pero yo sé que hay cantidad de personas que no le van a hacer caso a nada de lo que yo he dicho. Ay, Freddy, ¿cómo tú dices? Qué negativo. No, es que yo llevo 48 años en esto. ¿Ustedes creen que ya yo no sé cómo se mueve el mambo aquí? Hay personas que no le hacen caso. Usted no me tiene que hacer caso a mí, hágale caso a Dios. Lea la Biblia. Si usted no lee la palabra, el día que venga el tiempo de prueba de verdad aquí, y usted venga, ay, tengo que ir a la iglesia porque tengo que leer hoy, la iglesia va a estar cerrada. Va a estar cerrada porque nos van a obligar a cerrarla. Si aquí viene un fandango grande, esto lo cierran. ¿Y de quién depende usted? Mire, del mataburro. Tenemos que eliminar la ignorancia espiritual. ¿Cómo? Leyendo la Biblia.
Lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia. A ver, repítalo conmigo. Lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia. Chile, chia, chila, chibi, chibi, chia. Se lo digo en jerigonza si quiere. Tenemos que leer la palabra, mis hermanos. Estas son palabras muy sencillas, pero yo no puedo desearles nada mejor para el 2022 de que cada uno de ustedes tenga su tiempo en la palabra. Amén. 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 3 capítulos, 2. Y marca le diga, mañana sigo con el próximo capítulo. Como usted quiera, pero lea la Biblia todos los días. Usted va a notar un crecimiento en su vida. Usted va a venir y cuando me oiga a mí hablar va a decir, ese me lo sé, me lo aprendí ese. Lo leí hace 3 días. Amén. Qué bueno, qué bueno. Señor, ayúdanos, Señor. Señor, ¿cuáles son los ataques del enemigo que quieren robarnos el deseo de leer tu palabra? Señor, esta mañana te pido, cambia mi corazón y el de mis hermanos. Cambia mi corazón, lléname con tu espíritu. Llévate los deseos que me alejan de ti. Dime tu palabra y ayúdame a oírla. Y lléname del deseo de seguirte a ti. Te pido que hagas eso con mis hermanos aquí, Señor, que cada uno de nosotros pueda identificar cuáles son los obstáculos en su vida por los cuales no está dedicándole de 24 horas en un día, 15 minutos en la palabra, 20 minutos, 10 minutos, 7 minutos. Oh Señor, ayúdanos a ser lectores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, que podamos, Señor, seguir al pie de la letra lo que tú le dijiste a Josué. Que no se aparte de tu boca este libro de la ley. Medita en él, guárdalo para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Señor, si alguna persona aquí no ha recibido a Cristo, Señor, que hoy sea su día. Que tú le muevas su corazón para que crea en Jesucristo. Y mi amigo, mi amiga, todos somos pecadores y todos necesitamos un Salvador. Y ese Salvador se llama Jesús. Murió y resucitó para pagar nuestros pecados. Recíbelo en tu corazón. Dile, Jesús, entra en mi vida y dame vida eterna. Si no lo habías hecho nunca, hazlo hoy. Señor, gracias por este día. Señor, 9 de enero, Señor, que la lectura de tu palabra cambie el rumbo de nuestra vida en el 2022. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Quién le da un aplauso al Señor? Que así sea, que así sea. Que Dios le bendiga. Gracias por estar aquí. Los que puedan, el miércoles, si Dios quiere, a las 8 nos vemos. Que tengan un feliz día, una feliz semana.